Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre la saga de libros publicados por el investigador español JJ Benítez. El sábado 22 de junio del año 26 amaneció a las 4 horas y 23 minutos. Se presentaba un día caluroso y azul, y con el alba cuenta Jasón que vieron llegar al Galileo. Traía el rostro resplandeciente. Era otra persona. ¿Dónde había estado? El Hijo del Hombre no hizo mención de dónde o con quién estuvo. Nadie se atrevió a preguntar. Lo contemplaban asombrados y complacidos. Cuando el maestro aparecía feliz, era contagioso. Y esa mañana, como estaba previsto, embarcó en la lancha que hacía la travesía hasta Nahum. La solicitud del maestro para hablar en la sinagoga causó expectación una vez más. Todo el pueblo lo esperaba. Allí estaban los hermanos Jolí, sacerdotes y responsables de la sinagoga, los notables de la población y de otras ciudades y aldeas de la costa norte del Yam, y por supuesto espías y confidentes de unos y de otros. ¿Por qué Jesús dijo que tenía algo importante que comunicar? ¿A qué se refería? Jesús departió amabilísimo con sus paisanos y amigos, permaneciendo un rato a las puertas del edificio. Jasón no vio a María, la madre de Jesús, ni tampoco a Santiago, el hermano de Jesús. Quizás estaban ya en el interior. Y hacia la 5:00, 11 de la mañana, cada cual tomó asiento. Jasón se instaló en la planta superior, en la galería destinada a los gentiles y prosélitos. María, la señora, se hallaba en la galería de las mujeres judías, en la zona norte. Estaba en primera fila, aferrada a la reja que cerraba dicha sección. Abajo, en la sala, en los asientos preferentes, Jasón vio a los discípulos. Se les notaba eufóricos. Presentían algo de importancia. No se equivocaron. A Jasón le costó trabajo localizar a Santiago y a Judá, los hermanos del maestro. Aparecían cerca de la puerta principal, confundidos entre los que permanecían en pie. El Hijo del Hombre ocupó su asiento en la vema, el estrado en el que había sido situada la torre o migdal, una pequeña mesa sobre la que se depositaban los libros de la ley y de los profetas. Y empezó la ceremonia. Jesús de Nazaret se puso en pie y se aproximó al texto que marcaba Tarfón con el dedo índice izquierdo. Leyó mentalmente las palabras indicadas en la vitela y, tras dirigir una mirada a los presentes, procedió a leer. La voz profunda del maestro se derramó por la sala, conmoviendo los corazones. El silencio fue total y respetuoso. Jesús dijo en lengua hebrea: Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, gente santa. Se detuvo y el Meturgeman, o traductor, se ocupó de la traducción del versículo al arameo, la lengua popular. Lo hizo sin mirar el libro de memoria, tal y como indicaba la ley. Concluido el Targum, o traducción, el maestro continuó: Yahvé es nuestro juez. Yahvé es nuestro legislador. Yahvé es nuestro rey. Él nos salvará. Yahvé es mi rey y mi Dios. Él es un rey grande sobre la tierra. El traductor intervino impecable y Jesús terminó: La benevolencia recae sobre Israel. Bendita sea la gloria del Señor porque Él es nuestro rey. Jesús regresó a su asiento y la asamblea se preparó para el momento culminante, la lección final.
Un discurso generalmente breve en el que el darshon o predicador exponía sus ideas respecto al pasaje que acababa de leer. El maestro, como no podía ser de otra manera, eligió el método que llamaban Moflim, la enseñanza con palabras luminosas. Y fue en esos momentos cuando Jasón cayó en la cuenta. La cuestión es que no fue capaz de recordar a qué libro pertenecía el texto leído por el Galileo. Era de los profetas, pero ¿cuál? No le dio mayor importancia. El destino, sin embargo, avisó. El maestro contempló a los allí reunidos. Lo hizo con el rostro grave, y la observación, diría Jasón que mutua, se prolongó durante algunos segundos. María y los discípulos se hallaban expectantes. El traductor también se preparó. Jesús hablaría en hebreo y cada poco el Metuherman haría la traducción al arameo. Todo se hallaba dispuesto. Y el maestro rompió el silencio y dijo: He venido para proclamar el establecimiento del reino de mi Padre. Se detuvo y el traductor tradujo correctamente. Jasón oyó cierto siseo e imaginó que la última expresión, reino de mi Padre, causó sorpresa y desagrado. En efecto, en la galería donde se hallaba hubo comentarios. ¿El reino de su Padre? ¿Quién cree que es? El maestro advirtió los murmullos, pero continuó. Este reino lo forman las almas de judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres libres y esclavos, porque mi Padre no tiene favoritos. Su amor y misericordia son para todos. El Galileo se detuvo y animó al traductor a que prosiguiera, y lo hizo, pero cambió el sentido de lo expresado por Jesús. La versión del traductor fue: Este reino solo incluirá las almas de los judíos. Su amor y misericordia son para todos. El Hijo del Hombre dudó, comprendió perfectamente, pero siguió con el discurso. El Padre de los cielos envía su Espíritu para que se derrame en las mentes de los humanos, y cuando yo haya terminado mi obra en la tierra. Dejó que tradujera al arameo, pero el funcionario volvió a tergiversar lo dicho por el maestro. Para que se derramen las mentes de los judíos. Jesús alzó la mano izquierda y detuvo la malintencionada versión del traductor, y cortésmente, pero con firmeza, rogó que volviera a su lugar. El Meturgeman enrojeció de vergüenza y se retiró. Ese día, justamente, empezaron los problemas de Jesús con la casta sacerdotal. Jolí lo tenía todo preparado para arruinar la plática del Galileo. No lo consiguió. El Hijo del Hombre se hizo de nuevo con la situación y prosiguió, pero esta vez lo hizo en arameo. La mayoría lo agradeció. Y cuando haya terminado mi obra en la tierra, el Espíritu de la verdad será igualmente derramado sobre la carne. Jolí pasó de la palidez al rojo de la ira. Algunos notables murmuraron: aquello no era ortodoxo. El darshan no podía hablar directamente en arameo. Pero el maestro, impasible, siguió a lo suyo. Mi reino no es de este mundo. Y repitió: Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no conducirá ejércitos, ni habrá batallas para ganar ningún trono. Guardó silencio y contempló a la asamblea. Los discípulos, especialmente Juan Zebedeo y Simón Pedro, permanecían con la boca abierta, atónitos. Yo soy el príncipe de la paz y la revelación del Padre Eterno. Muy pocos captaron el sentido de aquellas palabras. Los hijos de este mundo luchan por el establecimiento de los reinos materiales. Pues bien, en verdad os digo que los que me sigan entrarán en el reino invisible y al lado de los cielos por sus decisiones morales y por sus triunfos espirituales. Y allí hallarán alegría y vida eterna.
A juzgar por los rostros, ninguno de los íntimos entendió. El único que sonreía y asentía con la cabeza era Yu, el chino. Si buscáis el reino de mi Padre, todo lo demás se os dará por añadidura. Y os advierto, para entrar en ese reino es preciso que lo hagáis con la confianza ciega de un niño, de lo contrario no seréis admitidos. Dice Jasón que esa vez fue él quien no estuvo de acuerdo con el Hijo del Hombre. Sabía que todos los seres humanos, todos, están destinados a ese reino maravilloso, invisible para la materia y deliciosamente alado. El mismo Jesús se lo había dicho, todos regresarán al Padre. Y Jasón dedujo que se trataba de otra aproximación a la verdad. Jesús no podía hablar de otra manera. Ese, creo, fue su verdadero calvario. La desaprobación en la sinagoga fue en aumento, pero el maestro estaba dispuesto a llegar hasta el final. No os engañéis. No prestéis atención a los que aseguran que el reino está aquí o allá. El reino del que os hablo no es visible para vosotros. En realidad está en todas partes, pero no es de este mundo. En realidad está en vuestro interior, pero no lo sabéis. He venido a quitaros la venda de los ojos. Estoy aquí para proclamar que el Padre existe, pero que es mucho más de lo que imagináis. Yehohanán os ha bautizado con agua por la remisión de los pecados, pero yo os digo que al entrar en el reino de los cielos seréis bautizados con el Espíritu de la verdad. Algunos pensaron que estaba loco y corrieron la voz. En el reino alado no habrá judíos ni gentiles. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia, y la asamblea, arriada por los notables, interrumpió al maestro, llamándolo blasfemo y loco de atar. María empezó a llorar y los discípulos se miraron aterrorizados. Y os adelanto que, dentro de poco, estaré sentado con mi Padre en su reino. Algunos, escandalizados, se levantaron y abandonaron el recinto. El maestro, sin querer, estaba dibujando lo que sería su futuro a lo largo de la vida pública o de predicación. Jesús esperó y el alboroto fue disipándose. Cuando el silencio fue medianamente aceptable, el Galileo reanudó su discurso. Este nuevo reino alado es semejante a una semilla que crece en tierra fértil. Necesita tiempo para que desarrolle. Lo mismo sucede con lo que estoy anunciando. Y llegará el día que se cumplirá el mandato de Abba, seréis perfectos como Él es perfecto. Y añadió con toda intención, pero no aquí ni ahora. Jasón aplaudió en su interior. Ahora sí reconocía sus palabras. Seremos santos perfectos, pero no aquí, en la materia. Seremos perfectos después, al regresar a la realidad. He venido al mundo a revelar esta buena nueva. No he venido a aumentar las cargas. No pido nada a cambio. Solo confianza en el Padre. Vuestro destino es espléndido, pero no lo sabéis. No penséis en ejércitos marchando. No ese es el plan del Padre. No penséis en derrocamientos, ni en sublevaciones, ni siquiera en el quebrantamiento del yugo de los cautivos. Os hablo de otra cosa. Os lo he dicho, mi reino no es de este mundo. La gente escuchaba, pero no lograba seguirlo. Era demasiado para sus mentes. Y el maestro terminó. Ese reino es eterno. En su momento llegaréis a la presencia del Santo. Sois sus hijos, no lo olvidéis. Y una última cuestión, no he venido a reclamar a los justos, sino a los confusos. Punto final. El Hijo del Hombre se retiró del estrado y se abrió paso, saliendo al exterior. Aquel fue otro momento histórico en la vida de Jesús de Nazaret. Jasón acababa de ser testigo de la primera enseñanza oficial del Maestro.
Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte, dar un me gusta, comentar, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.